Bien, buenas tardes. Gracias por compartir esta tarde fría que nos tocó. Estamos también grabando, así que bueno, le agradecemos a los que escuchan, presente, futuro, a los que están acá. Ya se mezcla ahí, se mezclan los tiempos. Recientemente sacamos un número nuevo del boletín La Oveja Negra, donde reflexionamos en torno a la noción de huelga y a la última huelga o paro general, paro nacional, como se le dice en este país, sobre esta última y la de principio de año, que también de alguna manera abordamos en un número anterior. Este año, en lo que va del año, sacamos 4 números, tratando ahí de ir pensando un poco la actualidad local, no solo local, pero principalmente lo local. Bueno, nos había surgido acá un poco con Maxi pensar, no sé, a mí me dio una curiosidad, algo así inocente, decir, bueno, ¿por qué se le dice paro y no huelga? ¿Qué representa una huelga hoy en Argentina? Bueno, a partir de esos disparadores redactamos el artículo que está publicado y también se nos ocurrió hacer esta presentación, que bueno, tenemos intención más o menos de abordar el tema, presentarlo, conversarlo un poquito entre nosotros y después, si tienen ganas de conversar un rato más, seguimos. Una cosita más es que este número de La Oveja Negra, junto a los anteriores, lo incluimos en la suscripción nueva de la Biblia, que es un material que vamos sacando periódicamente con el cual se sustenta colabora en sustentar un poco los gastos acá del espacio y que también usamos para difundir lo que hacemos. A veces agrupamos un poco las producciones, las publicaciones que tenemos. En esta suscripción incluimos un folleto sobre Simón Radovisky que hicimos exclusivamente para la ocasión, que tiene una tapa hecha artesanal, semi-artesanal, y un número que ya tiene algún tiempo de Cuadernos de Negación, que es sobre la destrucción del Estado, que nos pareció oportuno seguir hablando desde una perspectiva comunista, anarquista, de la destrucción del Estado, ahora que desde el gobierno hablan de la destrucción del Estado, que incluso hasta el presidente dice que el Estado es una mafia. Bueno, ahora el otro día cerró con se viene el estallido, pero bueno, uno, sin meterse tanto en esta disputa política que a veces ya aburre un poco y se presenta un poco superficial sobre cuestiones más de fondo, toda esta cosa de qué dijo, qué no dijo tal político, que nos enganchamos, porque bueno, si uno mira el noticiero, conversa con las amistades, con la familia, con los compañeros de laburo, parece que eso es como lo más importante y al final es como una cosa superficial que nos deja ahí dando vuelta un poco en la nada. Así que la intención es meterse un poco más a fondo en lo que hace a las cuestiones de clase propia, digamos, más allá de los problemas que tengan ellos. Así que bueno, eso es más o menos el inicio para ver lo de la suscripción, la intención que tuvo la oveja. Esto que lo pusimos en la invitación es un fragmento que está en el número de La Oveja Negra. Después no sé si lo quieren agarrar para ir teniéndolo, después se lo pueden llevar si no lo leyeron. Dice: una huelga es la interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de quienes trabajamos con el fin de reclamar ciertas condiciones o manifestar una protesta hacia un patrón particular o un conjunto de patrones. Cuando por decisión de la empresa la actividad se paraliza de modo parcial o total, suele hablarse de lockout o paro patronal. Acá podríamos pensar como las diferentes formas que hay de parar. Después vamos a entrar bien en qué es la huelga obrera histórica, el movimiento obrero histórico. Pero bueno, también existen formas incluso patronales de parar. Yo, le decía él, no me acuerdo bien. Creo que en Los Traidores de Raimundo Gleiser, en un momento hay, en la película, hay un momento que hay un paro, que ahí el sindicalista llama al paro, pero porque antes habló con el patrón que le dice, che, hay sobreproducción, hay que hacer algo. Entonces el tipo inmediatamente sale y dice, compañero, las condiciones, y ahí como, bueno, estaría bueno volver a verla también un poco, queda un poco anticuada, pero no tanto a la luz de lo que pasa. Buscando sobre diferentes formas de huelga, también, no sé, pensaba en la huelga de vientres, que es una cuestión muy
determinada por la cuestión de género, digo, ahí está la cuestión de la reproducción, no solo de la producción en el trabajo, que también estaría bueno verlo, también lo dejamos para otro momento. Pensaba en... Busqué algo sobre esta huelga que dicen huelga japonesa, que es supuestamente que los japoneses para parar trabajan de más. Parece que es un mito completamente occidental, un prejuicio que tenemos sobre cómo son los japoneses o los chinos, gente de otros lugares. Dice, no, ellos trabajan más para parar. Yo no encontré registro, quizás los haya o alguna vez lo hicieron, pero no pareciera que una práctica común en Japón que la gente trabaje de más para capaz quieren que seamos así, pero no lo van a lograr. Después sí hay una que esa sí estaría bueno buscarla un poquito más, que es la que le dicen huelga de celo o de trabajo a reglamento. Yo esa la he leído, no sé también en qué lugar se implementó, pero si no se implementó, lo interesante es que muestra un poco cómo funciona el capitalismo y cómo funcionan las reglas. Porque lo que propone la huelga de trabajo a reglamento es que si todos los trabajadores, estamos hablando de una fábrica o de un taller, pero no sé si en otro ámbito, a lo mejor comercial, trabajan a reglamento exactamente de como dice las leyes de seguridad, higiene laboral, no se podría trabajar nunca, digamos. Nada funciona como se supone, los estatutos dicen 100% que hay que trabajar. O sea, si tiene que estar las condiciones tal como se dicen las leyes, no hay, habría una huelga directamente porque no se podría trabajar. Entonces esa es como una forma que se llama así, de trabajo a reglamento. Bueno, después nos acordamos esto que había salido hace un tiempito por los medios, en algunas revistas como de curiosidades, que parece que es cierto, que es que es bastante nuevo, digamos, historiográficamente, el registro de la primera huelga que hay, que de la época de las pirámides egipcias. Hay algún escriba tomó. Lo difícil es que si llegar a la fuente siempre es complicado, esta vez no solo complicado, sino que la traducción depende del que toma, digamos, la cuestión. Pero estamos hablando del año 1152 a.C., de la época de Ramsés III. Ahí, bueno, pero hay como unas traducciones. Lo que no se ponen de acuerdo en las cosas que yo leí es si son artesanos o esclavos, que sería bastante interesante pensar, digo, por el imaginario que también tenemos, no solo de los japoneses actuales, sino también de los esclavos del pasado. Porque los tipos lo que reclaman son cosas básicas que se reclaman hoy por hoy. Están diciendo que hay poca comida, incluso por lo que se refieren a comidas bastante más variada de la que consumimos nosotros, como cuando uno lee las quejas de los artesanos de la Edad Media, que se quejan de que no había pescado, cerveza, verdura, fruta. Digo, había, no sé, pareciera que es un poco más variada la alimentación. Sí, yo lo que pensaba en relación a la vida de los esclavos es que por lo general nosotros los que estudiamos la sociedad capitalista, el devenir del movimiento socialista, solemos restringir la lectura de la esclavitud a lo que pasa entre 1500 y el 1800, o sea, hasta que se declara el fin de la esclavitud, al menos en los papeles, y por ahí no solemos profundizar en el hecho de que antes de esa última etapa conocida de la esclavitud durante cientos y miles de años se fue modificando a sí misma, e incluso cuando vos te pones a ver, se va como autorregulando, digamos, el trato que van teniendo los esclavos a lo largo del tiempo en distintas zonas geográficas y vinculada a la circulación de mercancía y a la guerra, profundamente, digamos. Sí, después podríamos, en cuanto a lo de la esclavitud, no sé, para mí, como esto de la idea de las conversaciones, era como un montón de temas quedan ahí dando vuelta, pero si siempre también en el imaginario tenemos una idea de pensar el trabajo como esclavitud, cuando el trabajo se vuelve muy pesado o más deshonroso o menos regulado. No sé, habría que pensar qué nos diferencia de un esclavo, digamos, y ir directamente a la cuestión de la fuerza de trabajo, qué es la fuerza de trabajo, cómo se reproduce la fuerza de trabajo, qué significa ser dueño de la fuerza de trabajo y no de los medios de producción, o tener que negociar colectivamente la fuerza de trabajo. Bueno, toda esta serie de cosas que hacen sí o sí al mundo laboral y a la cuestión de las huelgas que hablamos. Para volver a eso, yo seleccioné algunos fragmentos para usar más o menos como disparador del artículo del boletín. Esta hace referencia a lo que hablaba de cómo le llamamos a las huelgas en la actualidad. Dice, por estas latitudes, las huelgas de los trabajadores suelen ser llamadas paros.
quizás por la discontinuidad con aquel método histórico del movimiento obrero revolucionario en relación al desarrollo capitalista. Actualmente la situación es otra, y no es posible restaurar ninguna época anterior. En los últimos años, desde los sindicatos, los paros han tenido por objetivo políticas económicas en los diferentes gobiernos antes que la disputa salarial en sí. Esto antes de ir directamente a qué significa la huelga insurreccional generalizada o la huelga de los inicios del movimiento obrero, es porque alguna vez también habíamos señalado, no solo en relación al primer paro que hubo a principios de año, sino anteriores, de cómo llamarle a esa jornada en Argentina, decirle paro, tomaba como un carácter simbólico. Incluso desde los sindicatos al paro de mujeres también se le llama paro de mujeres, cuando las labores de la mujer exceden el ámbito de la producción, sino que también van de la reproducción. Entonces parece que como trabajadores, hacer paro es salir a la calle y hacer algo simbólico. Que eso simbólico es una negociación con un gobierno, por salarios, por leyes, pero el fundamento inicial de una huelga, de un paro, es provocar pérdidas y presionar con herramientas económicas, que son las que tenemos, como no es simplemente, o sea, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero en los últimos dos parecería que parar es manifestarse, y parar, o sea, está bien que existe la noción de paro y movilización, eso está abordado, pero bueno, salir un poco de lo simbólico y pensar por qué hay que ir a lo económico, digamos, a la lucha económica. Vos sabés que una cosita más que vi sobre la esclavitud en una investigación no muy rigurosa que realicé hoy, pero me sorprendió cuando vi un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización humanitaria, no sé, en el que los locos decían que hoy por hoy en el mundo hay 50 millones de personas en situación de esclavitud, sobre todo en el continente asiático, vinculadas a trabajos privados sobre todo. Y hablando de esto del rol de la mujer, que también me parece interesante, esto en la tipificación que hace la OIT, la mitad de las personas que están en condición de esclavitud son mujeres en situaciones de matrimonio forzado, ponele. Y la otra mitad son personas que trabajan para privados, y una porción de eso trabaja en trabajos forzados que organiza el Estado mismo, digamos. Eso me dejó pensando un poco en cómo a veces pueden llegar a pervivir en el traspaso de los ciclos históricos formas anteriores de organización que, si bien son modificadas, mantienen algunos lazos con su expresión original, digamos. Pero que confluyen en el mercado mundial capitalista. Y que quizá incluso, o sea, por eso digo, a veces hay que agarrar con pinza, porque capaz este tipo de cifras que te hablan de esclavitud, justamente te hablan de esclavitud y no te hablan de toda la otra condición generalizada de los otros 8.000 millones que estamos en la Tierra. Entonces vos también pensás, bueno, por lo menos no estamos entre esos 50 millones, y nuestra realidad a veces no es igual, pero sí es mucho, muy complicada. Bueno, yo había pensado que conversemos, traje algunos puntitos sobre huelgas, sobre aspectos históricos de la huelga. Me parecía interesante esto de que si bien es un dato anecdótico o difícil de constatar cómo se produjo la primera huelga regulada, la primera huelga desarrollada en Egipto y tal, sí me parecía interesante que conversemos o conversarles que si bien se produjeron abstenciones del trabajo en el periodo precapitalista, por lo general la huelga es el método por excelencia de la sociedad capitalista o de lo que hemos conocido como revolución industrial, o que hoy ya es más una contrarrevolución, digamos, pero lo que comúnmente se ha conocido como revolución industrial y que se ha popularizado hacia 1800, hacia mediados de 1800, y que anteriormente a esa generalización de la metodología huelga en la humanidad, no solo se producía la vida y la riqueza de otros modos,
sino que también se administró la propiedad, la familia y los seres humanos de otros modos. Me parece siempre alentador pensar que las sociedades son transitorias, también la sociedad capitalista es transitoria. Eso es algo muy interesante que nos enseña la historia, y que a lo largo de esa historia distintas generaciones de personas que han vivido bajo condiciones muy diversas han intentado rebelarse de distintas maneras. Las más comunes fueron el motín, fueron los levantamientos, el saqueo. Paulatinamente, a medida de que se empezó a introducir la maquinaria, la destrucción de la maquinaria misma. Llegado a un punto en que también la clase proletaria se encuentra incapaz de evadirse del modo de producción fabril, incapaz de evadirse de la disciplina del trabajo a la que es incorporada no solo a través de la violencia, sino a través de distintos métodos que va generando la burguesía, de incorporar a los niños, a las mujeres, a los hombres, a distintos tipos de jornadas de trabajo, sobre distintas planificaciones que va implementando la burguesía, y que el proletariado empieza a dar una forma a su protesta, a su descontento, a través de la metodología que hoy se sigue manifestando y sigue generando problemas, como es la huelga, digamos. Por más que la huelga del 1800 a la huelga del 2024 haya cambiado tanto y tanto su contenido. La huelga, por ejemplo, en la República Argentina, me parece interesante que nosotros traigamos de que, por ejemplo, el primer antecedente de huelga que hay en la República Argentina no es justamente pidiendo salarios, sino que es una abstención a producir armamento de guerra para la guerra de la Triple Alianza. Es decir, es una huelga en contra de la guerra, que por ahí son cosas que el movimiento, cuando uno investiga la historia, va perdiendo paulatinamente, pero durante muchísimos años fue una característica esencial de la clase proletaria oponerse a la guerra, porque la guerra, al igual que muchas otras actitudes y comportamientos colectivos de la clase dominante, anteceden a la sociedad capitalista, digamos. De hecho, la vida de los esclavos y la guerra y el comercio están íntimamente vinculadas, y no habría producción capitalista si no se hubieran dado una serie de sucesos de ese tipo. Entonces, la huelga que se genera como una cosa muy interesante, que es la abstención del trabajo, abstenerse de producir. En un primer momento, si bien hoy una huelga es una cosa más bien burocrática, en un primer momento la huelga es una cosa que es perseguida, digamos, es demonizada, es atacada, es tratada como un intento desestabilizador, no solo acá en Argentina, digamos, sino en distintos lugares del mundo, sobre todo a través de como que en algún momento la constitución de vanguardia en contra de las huelgas fue una cosa decretada en Francia, digamos, fueron los primeros en empezar a hacer una jurisprudencia en relación a la huelga y al comportamiento colectivo de los trabajadores, sea para legislarlo, sea para prohibirlo y tal. Pero en la medida de que se va generalizando los procesos huelguísticos que se dan en el mundo, o sobre todo en ciertos lugares de Europa en el que la industria se desarrolla, la huelga es practicada por el conjunto de la clase proletaria de distintos modos, pero también es aceptada o incorporada por las corrientes del movimiento revolucionario, específicamente como una metodología capaz de generar a través de esa paralización una transformación o generar, esta es la declaración que ellos siempre usan y a mí me parece siempre como
muy explicativa, que es generar a través de la huelga un ambiente propicio para tomar medidas cada vez más radicalizadas por parte de la clase proletaria. Esta iniciativa de llevar la huelga a un punto sin retorno por parte de la clase proletaria, en un momento determinado es conceptualizado como la huelga general insurreccional, que tiene un auge a principios de 1900 y de algún modo, por más que no se verificó que a través de una huelga general se produjera una insurrección, sí me parece que quedó en el imaginario de los que venimos del anarquismo o de corrientes revolucionarias, no parlamentarias, no estatistas, la idea de que una generalización de las medidas de huelga podría llegar a devenir en un proceso de revuelta que a la vez se vaya ampliando hasta que pase un suceso trascendente, ¿no? La iniciativa de plantear la huelga como un punto sin retorno no es para la clase proletaria o para los organismos revolucionarios de la clase proletaria que se concentraron en un primer momento en la Asociación Internacional de Trabajadores. No es una cosa improvisada, sino, esto ya lo hemos hablado algunas veces, sino que es producto de una costumbre muy sana que tiene el movimiento proletario a mediados de 1800, que es discutir, profundizar y problematizar sobre las maneras en las que, y ahora traemos por primera vez esta palabra, la manera en la que pueda ser emancipada la clase proletaria. Nunca tuvo el movimiento obrero, al menos el que tiene una finalidad revolucionaria, una respuesta demasiado certera a cómo van a ser las soluciones de los problemas sociales. La internacional, la primera internacional, en la que participaron Carlos Marx, Bakunin, Mazzini, bueno, todo un contingente de trabajadores, de pensadores, de filósofos, de personas que no necesariamente mantenían un acuerdo en cuanto a la concepción de los deberes, de los derechos, de las finalidades y de las metodologías. Pero en ese encuentro, que fueron las primeras internacionales, se discutía y se criticaba las metodologías en relación a la profundidad que hayan alcanzado en su propio desarrollo. Y así es como que un montón de pensamientos, o algunos de los pensamientos que son, por ejemplo, preanarquistas, como el pensamiento de Proudhon, pensamientos de un republicanismo nacionalista, pensamientos nacionalistas mismos, digamos, porque de hecho lo que logra la Primera Internacional es establecer un lineamiento internacional para las luchas de los trabajadores, y no un lineamiento nacional, no un lineamiento patriótico, lo cual es un avance considerable, digamos, incluso para el día de hoy, en el que la retórica patriótica nos inunda una y otra vez, digamos. Y la huelga que se practica de distintas maneras, fundamentalmente, como decía Rodri, para intentar oponer a un patrón o a un conjunto de patrones una cantidad de medidas para un gremio o para un establecimiento específico, entra en un momento determinado en confrontación con otra metodología que en ese momento es central para el movimiento revolucionario, o al menos es central en la discusión, que es la activa participación parlamentaria. La participación parlamentaria y la lucha a través de las huelgas, que podríamos definir a través de una abstracción como la lucha política y la lucha económica, son dos polos que se contraponen a principios del 1900 y que son el núcleo de una discusión sin cuartel entre anarquistas, socialistas y corrientes revolucionarias que todavía están ahí un poco en el 1800 y un poco en el 1900 todavía, digamos,
que en este periodo pasa recurrentemente, digamos. La participación parlamentaria tampoco es una cosa que sucede de manera natural en el movimiento socialista. Y también es una cosa que se discute, es una cosa que se trabaja, y de hecho durante muchos años el Partido Socialista, incluso el Partido Socialista de Argentina, o quizás sobre todo el Partido Socialista de Argentina, porque otros partidos socialistas son un poquito más interesantes que el de acá, no han recomendado las huelgas. En su tradición, el Partido Socialista a principios de 1900 combate las huelgas, no recomienda la huelga, porque considera que la actividad del proletariado tiene un poco más que circunscribirse a los aspectos políticos de la dominación burguesa y no tanto a ese tipo de abstenciones en el trabajo que a la postre generarían más malestar que beneficios en la clase proletaria. Lo cual es un punto interesante de todos modos, en la medida de que ninguna de las dos postulaciones en definitiva logró triunfar, digamos, la una sobre la otra. Sí demostraron, la actividad parlamentaria demostró su incapacidad de manera inmediata, y demostró su incapacidad fundamentalmente, o generó una impresión central en las personas en los organismos proletarios que tenían un cierto desprecio por la actividad parlamentaria, a través de la primera excusa que es como una excusa histórica, digamos, que después quedó en el movimiento reformista, que es el peligro de una avanzada de la derecha. Y que es el primer argumento que esgrime el primer miembro de un parlamento socialista en Francia, digamos. Y que para realizar ese frente en contra de un golpe de Estado, hacen un gobierno de unidad, ni más ni menos que con una persona que había sido responsable de la masacre de la Comuna de París. Esa alianza política, que hoy nos resulta quizá anecdótica, en el momento fue un gran quilombo, porque significó para los sectores revolucionarios antiparlamentarios o medianamente opuestos a las alternativas políticas, significó que la alternativa política y parlamentaria implicaba una conciliación de clases. Es decir, que el perfil del Partido Socialista y su orientación metodológica de no recomendar las huelgas y de apelar al Parlamento iba a llevar necesariamente a una derrota del proletariado. Por lo que acá en Argentina las aguas quedan completamente abiertas. Y en el movimiento revolucionario internacional vinculado a la perspectiva, hoy la conocemos como anarquista, pero en el momento podríamos decir que estaba más vinculada al bakuninismo, a ciertas expresiones particulares de la Primera Internacional que se opusieron a la actividad política. Fueron ese tipo de asociaciones las que fueron desarrollando esta idea de que una huelga general insurreccional podría ser la salida. Y otro concepto que también quería traer, que me parece muy interesante, sobre todo porque también está como muy olvidado, digamos, que es una huelga por solidaridad, cosa que hoy es impensado en la medida que el gremialismo de hoy es completamente corporativo, digamos. Solo va a parar un camionero si le dan un garrotazo a un camionero, digamos, o el chofer porque le dispararon al camión, pero nadie va a hacer un paro para que liberen a una persona que está presa en Estados Unidos, o porque triunfen los trabajadores de otro país. Y acá hay un punto muy interesante sobre la solidaridad, porque si bien siempre hubo, o durante muchos años hubieron resistencias al trabajo, es decir, hubo huelguistas, hubo abstención de trabajar, también hubo rompehuelgas durante un montón de tiempo. Esos rompehuelgas eran obviamente instrumentados a través de la misma necesidad que generaba la sociedad capitalista, pero la actividad en relación a los rompehuelgas también fue una actividad central para los trabajadores revolucionarios. Por ejemplo, la otra vez que yo estaba acá hablando de Simón Radovisky, una de sus primeras acciones de Simón Radovisky cuando él estaba haciendo huelgas
o una estrategia que había en el movimiento obrero, era ir al lugar a hacer de rompehuelga y en lugar de romper la huelga, confraternizar con las personas que están ahí. Y ese ejercicio de solidaridad y de acción inmediata, además de ser una cosa metodológica e inmediata, constituye para las corrientes revolucionarias un elemento central, porque para la corriente revolucionaria la solidaridad y la acción directa van a ser los ejes centrales de la actividad humana, digamos, porque después vamos a ver cómo, incluso para los anarquistas, para los comunistas anárquicos, la solidaridad es prácticamente el factor de la evolución humana, digamos. Las teorías acerca de que la huelga podrían devenir en una revolución, de algún modo fueron puestas a prueba, por ejemplo, en la primera revolución rusa, que acá hablamos también de eso, yo lo mencioné la otra vez, en la revolución de 1904, que hay como una serie de reclamos y tal, también con una guerra de por medio, y es una de las primeras veces en las que una huelga general deriva en una protesta de carácter insurreccional que termina en una masacre, digamos. Y va a ser quizás la primera de distintos intentos de, a través de la huelga, llevar a un nivel superior el reclamo de los trabajadores. Es decir, poner en tela de juicio la hegemonía burguesa hacia el interior de la sociedad capitalista. Ese proceso se desarrolla en la Argentina y es reprimido sin parar, porque si bien en Argentina hay huelgas desde 1860, toda la jurisprudencia que se fue haciendo en relación a la huelga no necesariamente era proclive a los derechos de los trabajadores. Si bien comienzan a sancionarse ya hacia 1910 algunas leyes a raíz de la actividad de los socialistas parlamentarios, pero antes de eso, en las primeras escaladas que hace el movimiento obrero en Argentina, las decisiones que toma el gobierno y tal son decisiones expulsivas, la ley de residencia, clausurar locales obreros, prohibir prensa, intentar prohibir palabras, intentar prohibir a ciertos personajes, expulsar de país a ciertos dirigentes, incluso establecer como no solo la huelga como una herramienta desestabilizadora por parte de grupos de inmigrantes, sino a la vez establecer a esos grupos de inmigrantes como personas que estaban trayendo un modelo socialista europeo. Esta teoría también es retomada por algunos historiadores. Cuando uno hoy lee la historia del movimiento obrero, suelen decirse que los trabajadores de Europa traían su metodología y tal, cosas que otros escritores y investigadores no estarían tan de acuerdo, en la medida de que en esta república ya existían resistencias al establecimiento del moderno Estado argentino, digamos. Durante los primeros 10 años que el movimiento obrero anarquista, con finalidad revolucionaria, intenta establecer la huelga general como un momento de parteaguas, todo el tiempo tuvo que convivir con esa represión, y una de las represiones más duras que tuvo el movimiento obrero revolucionario fue en ocasión de un aniversario de la Revolución de Mayo, justamente, en el que el gobierno decretó un estado de sitio y encarceló a los dirigentes porque la central, o mejor dicho la federación, para no decir la central, la federación de trabajadores más relevante de finalidad revolucionaria, que era la FORA, tenía un planteamiento antipatriótico. Del mismo modo que para fundarse habían tomado el 25 de mayo para no trabajar y no ir al acto patrio. En lugar de eso hicieron un acto proletario en el que fundaron su organismo. Del mismo modo habían pensado una huelga general para el aniversario del 25 de mayo,
que obviamente fracasó a través del encarcelamiento y tal. Y después, paulatinamente, la figura de la huelga general insurreccional o de que una transformación social profunda va a producirse a través de la extensión y generalización de la huelga, es una hipótesis que va dejándose de lado, digamos. Aún así, la huelga continúa siendo un elemento central de la clase proletaria, pero si uno investiga va a notar que las gremialidades que existen van a apelar cada vez a menores actividades generales y cada vez a mayores pedidos parciales, a la vez que avanza en la República Argentina un proceso de industrialización y de creación y desarrollo de la industria que va dejando a las antiguas gremialidades anarquistas por oficio de lado. El anarquismo doctrinario rechaza por principio adaptarse a la producción industrial y insta a los trabajadores a combatir el desarrollo industrial en alguna medida. Una vez más, en la medida que no puede hacerlo más, se incorpora como puede, pero ¿qué hace? El Estado va intentando dejar de lado a las fuerzas opositoras, porque el anarquismo siempre es una fuerza de oposición en el movimiento obrero argentino, por lo menos. Lo que lo va dejando paulatinamente de lado de el gran banquete que se iban a repartir en el futuro las corrientes del socialismo, del sindicalismo llamado neutral, de lo que en un futuro va a ser la CGT, y de un nuevo tipo de huelga en el que ya la huelga no es un crimen, sino un derecho y una libertad. Eso diría por ahora y después podemos... Sí, a mí en principio me había olvidado de la fecha del 25 de mayo, que fue la fecha en que se fundó la Federación Obrera Regional Argentina, que algunas veces se equivocan y ponen de la República Argentina, pero bueno, ahí está justamente esa cosa antipatriótica. Bueno, y también un poco elegir nosotros una fecha patria para justamente no hablar de cosas patrióticas, porque como señalamos en este mismo número del boletín, la cuestión la ponemos en términos de clase y no de nación, que parece un eslogan simplemente, pero no, digamos, porque va bastante más lejos. Si no, estaríamos concentrando, digamos, en decir que el problema de la deuda, que es el FMI, que son los patrones de otros países y no los de acá, y esa serie de elementos, digamos, que generalmente llevan a callejones sin salida, que son los mismos de hace bastante tiempo. Y en relación también a lo del patriotismo, es que también venimos dándole, no sé cómo llamarlo, al menos visibilización a todo lo que sucede en Gaza, que a veces al lado de eso cualquier cosa parece mínima, pero ante el silencio sepulcral, digamos, de todos los medios, de los argentinos, que es un país como súper pro Israel, un pequeño aporte. Perdón. Volviendo un poco más hacia el presente, en relación a la cuestión laboral, en el artículo también señalamos cómo los avances tecnológicos y organizativos hacen que el capital pueda producir más en menos tiempo, y cómo en esa misma acción puede prescindir de una masa cada vez más grande de personas que pueden vender su fuerza de trabajo, que como ya es sabido, tienen la libertad de morirse de hambre. En ese sentido nos hace pensar, digamos, toda esa masa desocupada, cómo puede expresar su lucha, cuando evidentemente la huelga no es una posibilidad porque no tienen manera de parar una producción. Esto para mí se desdobla en un doble problema, porque bueno, ese problema está relativamente resuelto. Aparece el bloqueo y el piquete, es un método de hace algunas décadas que aparece en Argentina con mucha fuerza, pero bueno, podemos hacer ya a esta altura una diferencia entre ese ejército de reserva, como se le llamó históricamente, que es toda una masa de desocupados que está disponible, que entra y sale del laburo,
y que a la vez sirve también sirve de presión, porque cuando vos vas a una huelga dicen, ojo que hay un montón ahí que están esperando también para agarrar tu trabajo, así que tampoco te haga mucho el loco, porque ya tenés gente esperando atrás tuyo para entrar. Pero a eso hay que agregarle que hoy por hoy hay toda una población sobrante que ya no accede, ya que ya ni siquiera es ejército de reserva. Entonces ahí ya la cuestión empieza a complejizarse bastante más. Incluso en Gaza se habla muchísimo de eso, hay una gran población sobrante, un gran ejército de reserva que entra y sale, pero que cada vez es menor, que todo lo otro es... Por eso hay autores que están planteando esta masacre como una gestión en el sentido de masacre de toda esta población sobrante. Cuando decimos sobrante, es sobrante para el capital, no porque pensamos que la gente sobre, evidentemente, está planteado en términos económicos. Pero bueno, un poco esto me hacía pensar en el 2001, no solo está abordado desde personas interesadas en la finalidad revolucionaria, el fenómeno argentino, digamos, de que fueron los piquetes del 2001 y de todo el 2002, que además de la asamblea era una forma de cortar la circulación de mercancías, ya en la distribución, no en la producción. Seguimos pensando en términos de finalidad revolucionaria, digamos, cuando él hablaba antes un poco sobre la cuestión de la huelga y de cómo se planteaba en la IT, sea Marx o Bakunin, o los marxistas y los bakuninistas, estaban pensando en la huelga con una finalidad justamente de emancipación social total. Yo recuerdo algunos debates que están publicados entre Marx y Bakunin que debaten directamente sobre la huelga, si es conveniente hacerla antes de la insurrección, después, no recuerdo bien si Bakunin decía que esta idea anarquista, digamos, que después va a tomar anarquismo, que es primero hacer una huelga para después hacer la insurrección. Creo que es Marx que le dice... puede que eso agote o sea, hacer una huelga prolongada deja a la gente sin insumo y cansada. Pero hay un debate sobre una metodología, no por la metodología misma, sino están pensando cómo hacer la revolución. En ese sentido es que podemos seguir pensando en estos temas y por qué el bloqueo de los piquetes pueden o no contribuir, digamos, a una lucha parcial, total, a generar conciencia, a qué aportan a las luchas generales. Pero bueno, digo que están en esos términos porque, si bien suena grandilocuente, es un poco en los términos en que se plantea la cuestión. Para hacerla más o menos corta, en función de la cuestión de los bloqueos, traje 2 fragmentos que querría leer que no son muy largos. Uno es de un texto de Jasper Berns, es un autor actual de la corriente comunizadora. Él tiene un texto que se llama Logística contra Logística y Perspectiva Comunista. Ahí habla de un bloqueo muy reciente a un puerto de Estados Unidos que generó ahí también una especie de acampe, digamos, de grupos humanos que se quedan ahí viviendo y bloqueando, si no recuerdo mal. Pero bueno, ahí a uno lo hace pensar también cuáles son los métodos de lucha hoy y dónde se concentra el gran capital. Digo, estando en Rosario, es imposible no pensar en el puerto, como cuando nos conversamos, digo, más allá, después podemos ver un poco mejor la cuestión de trabajadores productivos e improductivos para el capital. Evidentemente muchas personas del sector servicio podemos parar y podemos hacer millones, pero si se bloquea el puerto de acá, las pérdidas son inmensas y realmente hay lugares que no se tocan, digamos. Si ven con la cuestión, cuando fueron las quemas y todo eso, se cortó el puente y toda esta cuestión, no es lo mismo el puerto que la cantidad de guita que entra y sale por ahí es asombrosa cuando uno lo ve ahí en los datos de los diarios. Pero bueno, yendo al fragmento acá de esto de logística contra logística y perspectiva comunista, dice: ¿cuál es la diferencia específica de la globalización actual? ¿Cuál es la relación precisa entre producción y circulación? Las cadenas de suministro actuales se distinguen no solo por su extensión planetaria y su increíble velocidad, sino por su integración directa de la fabricación y del comercio minorista, por su armonización de los ritmos de producción y consumo. Desde la década de 1980, los autores que escriben sobre negocios han promocionado el valor de los modelos de producción ajustados y flexibles, entre comillas, en los que los proveedores mantienen la capacidad de expandir y contraer la producción, así como de cambiar los tipos de mercancías producidas
apoyándose en una red subcontratista de trabajadores temporales y de estructuras organizativas mutables. Adaptaciones que requieren un control preciso sobre el flujo de mercancías e información entre las unidades. Acá es importante pensar en la noción de logística, porque hace ver cómo también esto que dice, esta producción flexible, que no es una cuestión de ahí una cosa en serie que va a un tiempo durante un montón de días exactamente igual, sino que acá es de acuerdo a las necesidades, digamos, de diferentes burgueses, la cosa se contrae, se expande, pero la coordinación es completamente necesaria. Y esa coordinación, más allá de que es informativa, es necesariamente material, digamos. Toda la cuestión de la logística en el capitalismo actual se vuelve completamente fundamental para pensar también cómo bloquear. Más adelante el texto dice: las débiles tácticas del presente, el motín puntual, el bloqueo, la ocupación del espacio público, no son el producto estratégico de una conciencia antagonista que ha reconocido mal a su enemigo o que ha examinado adecuadamente las posibilidades que ofrecen las tecnologías actuales. Por el contrario, las tácticas de nuestros bloqueadores surgen de una conciencia que ya ha examinado las posibilidades que se ofrecen y ha comprendido, aunque solo sea intuitivamente, cómo la reestructuración del capital ha excluido todo un repertorio estratégico. Las cadenas de suministro que unen a estos proletarios a la fábrica planetaria son cadenas radicales, en el sentido de que van a la raíz, y también deben ser arrancadas de raíz. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de lucha entonces, en base al reciente ciclo de luchas? Ahora sabemos que la reestructuración de la relación capital-trabajo ha hecho de la intervención en la esfera de la circulación una táctica obvia, y en muchos sentidos efectiva. El bloqueo, al parecer, podría asumir una importancia igual a la huelga en los próximos años, al igual que las ocupaciones del espacio público y las luchas por los entornos urbanos y rurales se reharán para convertirse en mejores conductos para los flujos de trabajo y capital. En relación a esta cuestión de que la huelga en los próximos años, que el bloqueo se vuelve una táctica, digamos, que ya es, pero se puede volver tan importante como fue la huelga en otros tiempos, y cómo aparece también la cuestión de la ocupación del espacio público. Hay todo un debate para abrir, que no es la ocasión, pero sí me interesa mencionarlo, que nosotros en el libro cuando de Plomo y Humo, que hablamos sobre esa cuestión, o sea, en la huelga es más fácil pensarnos como trabajadores porque no hay mucha opción, digamos, como ahí se para de esa manera. En estas ocupaciones del espacio público de bloqueo participamos todas las personas que tenemos interés o que a veces se va solidariamente y muchas veces porque son las personas desocupadas del lugar o que trabajan ahí o que se ven afectadas de alguna manera territorialmente por el entorno en el cual se está protestando. Eso da, como para mí bueno, y para varios autores, como dos cuestiones. Una es que muestra la actualidad, digamos, de la clase proletaria y la variedad, digamos, que ya no es solamente el obrero fabril, porque me parece que muchas veces, como historiográficamente, hay una idea de que cuando se habla de cosas de trabajo se piensa en la fábrica, la huelga. Digo, es una cosa muy de un imaginario, porque no, realmente la mayoría del proletariado, si uno piensa en Argentina, que el nivel de desocupación que hay, uno ya puede pensar en el clase y trabajo, ya no tienen ni siquiera la relación que podían llegar a tener en otro momento. Pero bueno, acá muestra la diversidad de la clase, lo cual puede ser positivo para pensar nuevas estrategias y nuevas formas, o si uno lo piensa desde un punto de vista obrerista, es un peligro, digamos, también, pues bueno, esto es una cosa variada, interclasista, que también lo es, no simplemente por obrerista, digo, como al final en estas ocupaciones del espacio público, por algo siempre emerge, digamos, como más la ideología ciudadanista, digamos, que otro tipo de ideología, digamos, como esta cuestión de parece que hay que votar, que siempre hay que determinarse como ciudadano, como ciudadano nacional, las banderitas, bueno, todo ese tema que tuvo un debate en sí mismo sobre el ciudadanismo. Cuando fue lo de los chalecos amarillos, ponele, había toda una discusión en torno a eso. Y después tenía un fragmento más breve del libro de nuestros amigos del Comité Invisible, que justamente tiene un capítulo que se llama El poder es logístico, bloqueemos todo. Ese es bastante más contundente, pero bueno, más allá de coincidir plenamente o no,
me disparaba algunas cuestiones. La cita que seleccioné dice: cuando los insurrectos consiguen investir los parlamentos, los palacios presidenciales y otras sedes de las instituciones, como en Ucrania, en Libia o en Wisconsin, es para descubrir lugares vacíos de poder y con muebles de mal gusto. No es para impedir al pueblo tomar el poder que se le prohíbe a este tan ferozmente invadirlos, sino para impedirles darse cuenta de que el poder no reside ya en las instituciones. En ellas solo hay templos desiertos, fortalezas en desuso, simples decoraciones y verdaderos señuelos de revolucionarios. Yo pensaba en relación a esta cuestión de los imaginarios, cómo aparece la idea de la huelga o de la... En la huelga, perdón, estoy medio referido, está difícil. Cómo en la cuestión de la huelga aparece la cuestión de la fábrica como imaginario, y en relación a lo que decía Maxi, de cómo está esta idea de lucha política y lucha económica, que la lucha política sea la toma del Parlamento, como la toma del Palacio de Invierno, el ir hasta la Casa Rosada o la Casa Blanca en Estados Unidos, lo que signifique eso, y ahí estaría, digamos, la manera de poder hacer un cambio radical. Yo tengo un recuerdo de cuando fue 2008, la revuelta en Grecia, que después, bueno, continuó. Había compañeras y compañeros en Grecia que directamente decían eso, como llegamos ahí, ¿qué hacemos? Y lo habían logrado, como en un momento de la lucha callejera, vencía a la policía, y cuando estaban ahí no hay nada. O sea, pensar que es como una monarquía, una cosa que ahí está el poder está concentrado en un tipo. Lo digo para pensar un poco en esta desconcentración y flexibilidad de qué es el capital como relación social, y no pensar que uno puede destruirlo en un objeto puntual, digamos, como pensar el capital, digamos, en una cosa más global y más general, que ojalá fuese un lugar que se rompe a piedrazo, pero no lo es. Ahora por derecha se me venía la imagen de cómo estuvo esto de la, no sé qué año fue, hace poco, lo del Capitolio en Estados Unidos, que fue como ahora que hay un montón de derechas diferentes y se manifiestan alrededor del mundo. Me acuerdo que defendían a Trump y que tomaron el Capitolio, que fue también muy, muy de esta época, mucha gente disfrazada, como mucho show, mucha performance, incluso de derecha, porque todo eso no es patrimonio ni de la izquierda ni del progresismo. Cuando llegan al Capitolio en Estados Unidos está vacío, la gente se saca selfies, y hasta el día de hoy yo escucho gente en la radio de izquierda, dice el intento de golpe de Estado, dicen. Los tipos entraron, sacaron fotos y salieron. O sea, da miedo porque se arreglaron con la cana. Uno sabe que esos tipos son después los que hoy ya no son rompehuelgas, sino son rompebloqueos, porque cuando estuvo todo lo de las manifestaciones en torno a las cuestiones raciales en Estados Unidos, estos tipos iban ahí a romper esas actividades. Toda esa lucha callejera, digamos, siempre está presente y en connivencia, evidentemente, con el Estado o con sectores del Estado, digamos, con sectores de la policía. Pero para mí era interesante cómo los tipos llegan ahí y no hay nada, esto que dice acá, que no hay más que muebles de mal gusto, digamos, y banderitas nacionales. Me parece importante como ver toda esa dimensión. Yo me acuerdo en torno al 2001 había salido un documental, bueno, acá en Rosario se pasó por varios lugares, la Cuarta Guerra Mundial se llamaba. Me acuerdo que en un momento le hacía la entrevista a un piquetero y que decía por qué hacían eso, y decía porque el tipo explicaba. A mí me pareció un poco exagerado, porque yo no me he cruzado nunca a alguien así como un manifestante callejero que explique con tanta sensatez por qué. Decía, ¿por qué cortan calles? Decía, bueno, porque hoy el capital está y interrumpir la circulación de mercancía. Bueno, ahí a mí me pareció exagerado, pero hoy por hoy lo pienso ya más viejo y digo, no importa, si esto está armado o no, realmente hacerlo no necesariamente tiene que implicar la conciencia de saber completamente por qué, o sea, un montón de gente se volcó hacia las calles porque no podía parar nada en el 2002 y hoy por hoy tampoco mucho, por eso se sigue cortando circunvalación, más allá de todo lo que significan los supuestos movimientos sociales que hoy están puestos en duda, que no vamos a defender acá, ni lo que dice el gobierno de eso, pero tampoco, digamos, todo esto que se articuló, que si nosotros tenemos nuestra crítica a los sindicatos, esto es una sindicalización también de esa miseria que de alguna manera ha hecho de eso un negocio y hace de eso un negocio,
Y es una pena que el que le diga eso a los dirigentes sea un reaccionario como Marras en televisión, digamos. Pero bueno, al margen de eso. Otro fragmento del boletín lleva por subtítulo Paro y Movilización. Estaba un poco en relación con lo que venimos hablando. Dice, en la situación que estamos hay que ser conscientes que las huelgas generales convocadas por las centrales sindicales abarcan a menos de la mitad de las personas que trabajan, ya que el trabajo precarizado y sin contrato abunda. Por no hablar de la gran masa de proletarios desempleados, eso pone en duda que sean generales. No sé si... después recordábamos esta idea que también que quedó un poco ya en el pasado, ¿no? Yo me acuerdo que antes en el laburo, cuando había paro, siempre te querían hacer trabajar igual, pero lo que lo terminaba de definir era si paraban los bonos, si paraban el transporte. Decían, bueno, si para el transporte, para todo. Y no sé, recordábamos cómo todo lo que fue la situación de cuarentena generó como una nueva normalidad, después a posterior, en la cual en el año... Claro, en el año 2020 fue ese año que acá en Rosario hubo 100 días de paro colectivo, o sea, casi un tercio del año no hubo bondis. Y sin embargo hubo que ir a trabajar igual, y ahora ya corre por cuenta de legalmente del empleador. Después el empleador te dice vení como pueda, o a veces eso significa llegar una hora antes al trabajo y volver una hora después porque usa el auto de la esposa para llevar a los trabajadores. Bueno, una serie de inconvenientes que empiezan a pasar, pero bueno, ni hablar ahora de esto de lo que le van a descontar a los que pararon hace un par de semanas. Pero bueno, ahí volvemos, o sea, también esto va como un poco ya concluyendo lo que veníamos conversando y cómo también qué forma van tomando los paros, qué significa parar cuando somos cada vez menos los que tenemos un trabajo, cada vez menos los que tenemos un trabajo en blanco, es lo que implica que el derecho a huelga, o sea, es como varias veces se logró tal derecho. Bueno, ¿a cuántas personas abarca eso en una situación como la que estamos? Porque a veces que uno no se va a oponer, digamos, a una victoria, digamos, de ese tipo, pero se las presenta a veces como una cosa general, cuando no es general para nada. Y también en esta cuestión de quién para y qué se puede hacer, más allá de que tiene que ser cosas completamente generalizadas, hay trabajadoras y trabajadores que tienen estratégicamente lugares centrales, digamos, en lo que puede hacer a la presión. No sé, pienso los pibes que trabajan repartiendo en moto. Si bien en la cuarentena, pues, si paraban se complicaba algo. Digo, es gente que si para solo pierden ellos económicamente. Los medios de producción son propios, no pueden ni destruir. Digo, no pueden ni sacarte la bronca rompiendo, porque la moto se la rompés tuya, la caja la pagaste. No tenía quien protestar. Claro, las últimas protestas son rarísimas porque son por inseguridad acá en Rosario. La otra vez, a veces también paran, se coordinan, no todos, pero coordinan varios y paran. Y no hay mucho a dónde. O sea, si ya esta idea de que no hay un parlamento donde ir a protestar, los pibes que trabajan en pedido ya tienen menos donde ir a protestar, porque, o sea, hacen caravanas, o sea, paran el trabajo y hacen caravana, pero no hay, o sea, a un algoritmo le podrían, es complicado. Pero bueno, por todo eso en el paro anterior, decíamos, cuando a comienzo de año la CGT llamó un paro, se asemejaba más a una movilización que a un paro que tiene por finalidad atacar las ganancias de la burguesía. Acá no sé si vos querés intervenir, que habíamos hablado de lo de la cuestión de la presión política, que hace que la lucha en las calles parece un apoyo a lo que hacen los dirigentes de los parlamentos, digamos, más que algo autónomo. Sí, más que nada mencionar un fenómeno que trabajan varios historiadores del palo del materialismo y concepciones marxianas, que tiene que ver con la modificación que se produce en la clase proletaria en Argentina, digamos, que tiene que ver con el desguace de la industria, con la burocratización de los gremios, con la incorporación de cada vez mayor personas al rubro de servicio, con el fin de concepciones colectivas de la lucha de los trabajadores y un aumento y una instauración de la conciencia individual en el mundo de los trabajadores, que va de la mano con
formas jurídicas y legales que ha ido generando y desarrollando el privado y también el Estado, de formas de contrataciones completamente precarias, tercerizadas, ya una infinidad de maneras contractuales que la mayoría tenemos la amargura de conocer, digamos, y que ahora ya son los modos naturales en los que trabajamos y de algún modo como que nos acostumbramos a eso. Las personas que estudian los 90, que estudian los 2000, trabajan como bastante... que vuela pelo el helicóptero. Trabajan bastante esta cuestión del supuesto fin de la clase obrera en la República Argentina. La gran mayoría intenta establecer cómo, si bien el fenómeno de la población sobrante para el capital puede rastrearse en la República Argentina hace bastante tiempo, al menos 30 o 40 años, el fenómeno tal como lo conocemos hoy tiene una profundidad aún mayor de que habían especulado historiadores marxianos hace 20 o 25 años, y que, como decía Rodri, tiene que ver con esta cuestión de gente que no es incorporada al mundo del trabajo y que no tiene la posibilidad, en el peor de los casos, pero también en otros, personas que somos incorporadas en el mundo del trabajo, pero que incorporadas, me parece que es como un fenómeno que está bueno hablar, que es que incorporados en el mundo del trabajo continuamos siendo pobres. Y aún vendiendo nuestra fuerza de trabajo, no nos alcanza para llegar a fin de mes. Y cada vez hay mayores cantidades de personas en los que, a pesar de vender su fuerza de trabajo, se mantienen en ese estado de pobreza, lo cual es singular de este periodo. Y a la vez, las personas que quizás en los 90, en el 94, en el 95, eran personas que eran desocupadas, o al menos en los estudios quedaron como personas desocupadas que se oponían a la circulación de mercancía a través del piquete y el corte de ruta. Hoy también podemos pensar, no sé si esto es así, pero es una cosa sobre la que podemos pensar, de que gran cantidad de las personas que se les suele considerar desocupadas, aún así continúan trabajando, digamos. O sea, el trabajo se ha extendido en la población sin que por eso se haya extendido la riqueza colectiva de los trabajadores, digamos. Lo cual me parece que es un punto interesante para hablar de actualidad. Y yo otra cosita que quería traer acá, bueno, y en relación a esto iba, que algunos historiadores, investigadores, que intentan comprender el devenir de la clase obrera en la República Argentina, establecen que desde que volvió la democracia después del 83, que ahí la CGT, como Alfonsín tiene una cruzada grande en contra de los sindicatos, la CGT está así como de punta, y lo que establecen estos investigadores es que paulatinamente se ha corrido el eje de los reclamos que se realizan desde un reclamo que comúnmente era salarial por mejora de condiciones de vida, a reclamos que tienen que ver con una política económica determinada, desarrollada por tal o cual gobierno, por tal o cual variante de la burguesía. Obviamente, para los que ya conocemos el recorrido del sindicalismo en la Argentina y el pacto de conciliación de clase que constituye el peronismo, sabemos que cualquier organismo sindical de matriz peronista va a tener una orientación económica muy determinada hacia el nacionalismo burgués, digamos. Pero lo que me parece interesante, y que es el fenómeno que vemos nosotros ahora, pero que si vos rastreás protestas que hubieron en los 2000 y que hubieron en los 90, no se diferencia mucho en esta cuestión de poner como foco del reclamo no la condición en la que vivimos, sino cuál medida debería aplicar el gobierno. Eso hablando de los 90 y los 2000. Y después, sin hacer una cosa tan intensiva como la que hice anteriormente, pero sí me gustaría decir una o dos cositas sobre el sindicalismo en Argentina, porque comúnmente se establece que los revolucionarios fueron los creadores de los sindicatos, lo cual es mentira, porque, por ejemplo, se
se dice que los anarquistas fundaron a los sindicatos y el anarquismo no fundó el sindicato de panaderos. Los trabajadores revolucionarios lo que fundaron fue una sociedad de resistencia al capital formada por gente cosmopolita en el gremio de panaderos. Y acá yo quisiera hacer parece una tontería, pero para mí no lo es. Y durante muchos años los trabajadores revolucionarios lucharon por hacer esta distinción. Una cosa es defender al gremio y otra cosa es defender el sindicato. Una cosa es un gremio y otra cosa es un sindicato. La actividad gremial y la actividad sindical no siempre estuvieron mancomunadas. Y de hecho el recorrido que se hace para que la lucha de los trabajadores quede completamente e íntimamente vinculada a la figura sindicato, tampoco es un proceso inocente. Es un proceso que está cargado justamente de este primer momento en el que la huelga, pero no solo la huelga, porque cuando la burguesía pone en discusión la huelga, pone en discusión también algo más profundo, que es la asociación proletaria. Lo que determina la burguesía es, está bien, no vamos a masacrar más la huelga como lo veníamos haciendo, pero en esto hay un acuerdo entre la burguesía y sectores reformistas del sindicalismo, incluyendo a los sectores del socialismo y el sindicalismo revolucionario, en el que se cambia o se aplica en la República Argentina la matriz del sindicalismo que anteriormente no existía, digamos. Con esto no quiero decir que en la Argentina antes del 30 no hayan existido organizaciones que se llamen sindicatos, las había, pero no funcionaban de la manera en que existen, vamos a poner un corte a partir de los 30, digamos, que también, vale decir, es de las primeras veces en las que el movimiento de trabajadores de la República Argentina entra en contacto con una cantidad cada vez mayor de desocupados, y en la que se pone en discusión qué carajo vamos a hacer con los desocupados, o qué van a hacer los desocupados, y no con la desocupación, con los desocupados. ¿Cuál es la conciencia del desocupado? ¿Cuál es su articulación con los trabajadores? Ese punto, dentro de la historiografía del movimiento revolucionario, si bien la desocupación, como decía el compañero, a modo de ejército de reserva siempre estuvo presente, se hace patente hacia 1930 con la crisis del 29, ¿no? O sea, no descubro nada si digo que los movimientos de trabajadores están íntimamente vinculados a los ciclos de acumulación y de crisis de la sociedad capitalista, digamos. Que no lo habíamos dicho, pero se entiende, ¿no? Cuando el Estado argentino, que ya tenía leyes pro trabajadores, que fueron, como decía antes, insertas a través de las legislaciones progresistas del tipo socialista, en los que se intentaba dar a los trabajadores ciertas libertades, a la vez que se les intentaba establecer ciertos derechos a modo de ciudadano, como el voto y cosas por el estilo, que los grupos revolucionarios más como que no les importaba ese tipo de reclamaciones. Pero por ejemplo, bueno, nosotros hablamos acá, yo hablé el año pasado de la huelga que hicieron los empleados de comercio por el descanso dominical, que es una huelga de 1904, 1905, pero posteriormente una de las primeras legislaciones que se hace en la República Argentina pro trabajadores, porque todas las otras eran enemigas de los trabajadores. Pero por ejemplo las legislaciones de las 8 horas, legislaciones mínimas, no son concedidas de manera inmediata por el Estado de ninguna manera. De hecho, el Estado durante mucho tiempo no está de acuerdo en no criminalizar las luchas de los trabajadores, digamos. Hay una contradicción permanente y una beligerancia permanente hacia el interior de la burguesía sobre cómo trabajar, sobre cómo operar sobre la abstención del trabajo. Habida cuenta de un gran problema que tuvieron, que es no todas las personas que hacen huelga
pueden entrar en las cárceles. No tenemos cárceles para que entren todas las personas que protestan. Es decir, el Estado tiene que generar un mecanismo de incorporación de las personas, de esta fuerza de trabajo, de una manera no violenta, digamos. No podés matar a todas las personas que protestan. Tenés que incorporarlas de otro modo. Ese proceso paulatino de incorporación, en tanto que ciudadano, es una, no sé, qué etapa del movimiento obrero en la Argentina, la segunda, la tercera, la cuarta, según de dónde la tomes, de donde hagas tu periodización. Pero digo, si tomamos, no sé, 1850 a el 1930, digamos, podemos ahí pensar toda una transformación de la metodología huelga, un fin de la metodología huelga como elemento revolucionario y un comienzo de la aceptación por parte del Estado de la metodología huelga, con una condición de que esa huelga está garantizada si es desarrollada por un organismo sindical que tiene un permiso legal a través de la ley de asociaciones profesionales, que para el gremialismo de la FORA siempre fue una ley fascista, porque es una ley que impide la libertad de asociación de los trabajadores. Entonces se te permite la huelga en tanto y en cuanto esa huelga la organice el sindicato al que se le dio la personería jurídica y la responsabilidad, no solo para hacer el conflicto, sino acá tenemos otro punto interesante, es el conflicto que se va a desarrollar es ante todo una negociación, es ante todo una instancia de mediación, es ante todo una instancia de conciliación y de arbitraje en un conflicto que se percibe entre el trabajador y entre la patronal, pero que ese conflicto va a llegar a una feliz resolución a través de un diálogo bien realizado. ¿Qué dice un revolucionario ante esto? Si solamente hubiera dependido de que personas se pongan de acuerdo en establecer a través del diálogo el bienestar de los trabajadores, eso ya se hubiera hecho, porque existieron parlamentarios antes de 1930 que fueron los humanistas socialistas, en fin, una infinidad de cosas. ¿Qué es lo que dice el gremialismo revolucionario? Jamás la burguesía va a dar nada a la clase proletaria, y la clase proletaria solamente con la fuerza puede disputar a la clase burguesa. Pero la clase burguesa, que tiene mucha más fuerza y que tiene aliados y que tiene la sartén por el mango, vamos a decir, logra triunfar, no sin complicidad, insisto una vez más, de los sindicalistas revolucionarios, de los sindicalistas neutros y del socialismo, logra triunfar en base a la represión. O sea, el sindicalismo argentino no existiría si no hubiera existido represión, si no hubiera existido persecución, si no hubiera existido encarcelamiento, y no hubiera existido si no hubieran existido sectores proclives a aceptar esa persecución y ese encarcelamiento y esa negación de las alternativas revolucionarias. Es decir, el sindicalismo argentino surge como un proceso de conciliación completa entre lo que nosotros consideramos o lo que se desarrolló durante mucho tiempo como fuerza antagónica del banquete social, vamos a decir. Aún así, no es que el Estado dijo, bueno, ahora tenés la huelga como derecho y como libertad y sos libre de ejercerla y de desarrollarla. No fue así, porque si vos vas rastreando a lo largo de los años cómo se va dando a través de que se desarrolle la industria, los organismos gremiales que se desarrollan en cada industria, vos podés ver de que, muy por el contrario, la huelga continuó siendo perseguida y las asociaciones de trabajadores también, porque no todas las asociaciones de trabajadores decidieron acoplarse a los mandatos legalistas del nuevo sindicalismo estatal. Muchos se mantuvieron en la ilegalidad y reivindicaron esa ilegalidad. Reivindicaron la ilegalidad de los trabajadores frente a las nuevas legalidades de la burguesía, que entendían primero el derecho como una letra muerta y su libertad como una mentira. Entonces, esa tensión permanece, digamos, hacia el interior del movimiento proletario después del 30, incluso, bueno, hoy por hoy ya el peronismo está tan extendido que esta idea de que el primer trabajador está como popularizada, digamos, pero
para los sectores que fueron revolucionarios y que continuaron en la actividad en la dictadura del 30, que vivieron, acá tengo una gran derrota para mostrar, vivieron como el 1 de mayo de 1936 la CGT cantaba por primera vez el himno en la República Argentina. Eso es, está bien, una derrota simbólica, pero es, no cantaron la Internacional. O sea, cantaron el himno de la República Argentina los trabajadores que hasta hace pocos años se habían manifestado en contra de la patria, digamos. ¿Eso qué año? En 1936. Las personas que se mantuvieron en líneas revolucionarias fueron perseguidas también durante el peronismo. O sea, fueron perseguidas siempre las corrientes revolucionarias, también durante el peronismo. Y también durante el peronismo se aplicaron leyes persecutorias de los reclamos de los trabajadores, digamos. Proscripciones, ilegalidades, persecuciones, encarcelamientos de distinto tipo. Y a lo largo de los años se van produciendo distintos tipos de avances, si se considera un avance, un cambio de jurisprudencia burguesa. Si se considera un avance, un cambio de jurisprudencia burguesa, se producen cambios en la jurisprudencia burguesa en relación a la lucha de los trabajadores. En el año 49 la Constitución es aquí. Bueno, pero en tanto no figura el derecho de votar. Claro. La reconocida hasta por la doctora Cristina Fernández. Pero en lo sucesivo, con esto quería terminar, para establecer dos cosas. Primero, lo que decía antes, a partir de los 30, los 40, los 50, ya no voy a decir el presente porque todos los conocemos, una instauración del sindicalismo de conciliación de clases, que no está exento de distintos tipos de actividades colectivas de los trabajadores, porque tenemos un montón de fenómenos para el que le guste la historia de las luchas de los proletarios, digamos, que tiene que ver las apariciones de los delegados, de las comisiones de fábrica, de una costumbre muy sana que ha tenido la clase proletaria, que es escaparle a los controles que han sido establecidos desde arriba y generar desde la base métodos de organización y de autoorganización de lucha. Lo cual tristemente no suelen estar muy bien documentados y por lo general suelen ser grupos minoritarios los que mantienen ese tipo de cosmovisiones, pero que no dejan de ser interesantes y de ser reivindicables, digamos. Y lo otro que quería decir es que después de los 60, de los 70, de los 80, para establecer la legitimidad o no legitimidad de los reclamos de los trabajadores, no ha existido en la República Argentina más que el artículo 14 de la Constitución, los precedentes, que es todo un tema sobre el que se puede hablar, los precedentes que se generan a través de la lucha de los trabajadores, y lo que a nosotros más nos importa en todo esto, el gran punto decisivo en todo avance ha sido la autonomía colectiva en la acción de los trabajadores, que es una autonomía que difícilmente pueda llevarse bien con la castración que genera la legalidad de la burguesía y que constantemente entra en contrapunto, sin por eso poder superarla, porque lamentablemente la autonomía y la acción colectiva de los trabajadores, sin tutela del Estado y de la burguesía, también genera problemas y también genera contradicciones internas y tirantes internas sobre cuestiones que no están del todo saldadas en relación a cómo vamos a cambiar el mundo en el que vivimos y la sociedad en la que nos desarrollamos. Eso quería decir sobre qué son los sindicatos ahora, para que no, porque en esta alineación de ayer y hoy sería forzado pensar que la Fora de ayer es la CGT de hoy. Del mismo modo que es absurdo pensar un trabajador de 1800 con un trabajador de 2024. Pero sí quisiera decir que incluso en el 1800 y en el 1900, ninguna de las acciones colectivas como la huelga, el sabotaje, el boicot,
el levantamiento, el motín, la revuelta, la liberación del preso, la expropiación, la solidaridad, ninguna de todas esas acciones que fueron y son patrimonio de la clase proletaria, lo fueron sin haber sido antes o durante incluso y posteriormente puestas en discusión y en conversación interna. Nada, un poquito de eso por ahí. Sí, para ir cerrando ahí en torno al rol de los sindicatos, en el boletín poníamos, llegado a cierto nivel de ajuste, hablamos de la CGT hoy, ¿no? Argentina. Llegado a cierto nivel de ajuste, los sindicatos se ven forzados a tomar medidas en defensa del salario, ya que de lo contrario su rol quedaría aún más desdibujado. Esto lo decimos en relación a que las primeras manifestaciones de la CGT parecían más en torno a la quita, digamos, de posibilidad de agarrar plata de los trabajadores que de lo que supuestamente están designados a hacer, que es defender conciliadamente el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces decíamos, como señalaba la Internacional Situacionista, respecto al rol histórico de cualquier sindicato, se aplasta contra el suelo y menea la cola para demostrar al amo que ladra, solo porque es un perro, pero con todo un perro fiel. Esa cita está sacada del único número en italiano de la Internacional Situacionista, que habla y hace un reporte de varias huelgas salvajes que hay para los 60, 70 en Europa. En el caso de Italia, no me acuerdo en qué lugar es, pero recuerdo la anécdota de que hay un sindicalista hablando en el escenario, que bueno, prende fuego el escenario, por lo cual el sindicalista tenía que ir con los patrones y todo. A esto se lo denomina huelga salvaje, que es interesante porque es un tipo de huelga que sobrepasa a la patronal y también a la dirigencia sindical. Generalmente también se la ha vinculado como una especie de apología del espontaneísmo. Si uno ve un poco más en profundidad la cuestión de los 60-70 en diferentes países, no están de la mano del espontaneísmo, del espontaneísmo en el sentido de que las cosas pasan. O sea, si bien porque a la huelga, al darse por sorpresa, o sea, le es sorpresiva tanto al sindicalista como al patrón y al funcionario del Estado, no es sorpresiva para los trabajadores que la vienen organizando. O sea, ahí podemos hablar de lo que fue la autonomía proletaria, la autonomía operaria, digamos, en diferentes países. El nombre ahí, por lo que más o menos encontré, a fines del año 30 en Estados Unidos estaba esta agrupación que era la IWW, que es traducido sería los obreros industriales del mundo. Como su logo es más o menos conocido, es un gato crispado, así, un gato negro levantado, a las huelgas de ellos, que era una organización obrera que estaba al margen de la Federación del Trabajo Oficial de Estados Unidos, practicaban huelgas de este tipo, entonces le decían las huelgas del gato salvaje, y bueno, quedó un poco la huelga salvaje. Y para ir terminando y retomando un poco la cuestión de la primera internacional que habíamos hablado al principio, bueno, en la invitación también de esta actividad habíamos puesto la consigna histórica de la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Esto, para mí, abre bastantes posibilidades para pensar, no me voy a extender mucho, pero a mí como lo que me hace sentido principalmente de esa consigna es esta cuestión de autonomía, por decirlo de alguna manera, de que si la emancipación de los trabajadores y de las trabajadoras va a ser parte de ellas mismas, es porque no requiere de mediaciones, ni de representantes, ni de políticos, ni de sindicalistas, que como señalamos, hoy por hoy, cuando hablamos de sindicalistas, ya tenemos que hablar de empresarios, no simplemente de burócratas, o sea, de burgueses, no en un sentido ideológico, sino de personas que materialmente viven de la fuerza de trabajo de los demás, porque con el plusvalor extraído a las personas de su gremio han hecho empresas, y de esas empresas viven también, digo, porque no es una cuestión ya de decir son burgueses, se aburguesaron, porque ideológicamente están aburguesados. Entonces, bueno, esa cuestión de no mediaciones, pero también pensar cómo esa consigna, la primera internacional que insta a no esperar nada del enemigo y de que el enemigo libere, sino de tomar la posta, las propias personas que trabajan explotadas, hace pensar cómo en la época de la primera internacional la emancipación de los trabajadores
era asociada a la emancipación del trabajo. Pensar en esto de el movimiento obrero clásico, hay una toma de los medios de producción en la cual no se discute demasiado cómo funciona la sociedad, sino que cambia de dueños la fábrica, el taller, los campos, sin cuestionar demasiado cómo funciona la sociedad. Muchísimo tiempo después, las luchas evidentemente no están, yo no creo que sea un error tampoco, si bien no buscan tomar los parlamentos, tampoco están, de hace décadas no hay una idea de tomar los medios de producción, porque también, por esto que decimos, por la propia composición de la clase trabajadora. En esta época que yo hablaba antes de las huelgas salvajes, en muchos países, al menos de Occidente, se plantean cosas que van más allá del espacio de la producción, sino el espacio de la reproducción de clase. Empiezan a aparecer, que ya existían, pero con mucha más fuerza, movimientos que cuestionan la división de género, que cuestionan la orientación de género. Aparecen los frentes de liberación homosexual con mucha fuerza en un montón de lugares, aparece la crítica de los manicomios, de las cárceles, y todo eso es una cuestión de clase. Si bien algunos han planteado que eso desvía la clase, qué sé yo, bueno, así se compone la clase. Somos trabajadoras, trabajadores, desocupados, locos, putos, heterosexuales, de diferentes racializaciones, y eso abre también toda una discusión en torno a por qué la revolución no sería simplemente emancipar el trabajo, sino emanciparnos del trabajo y pensar diferentes formas de producir y reproducir la vida, digamos. Hacia el final del artículo, para finalizar, dice: es cierto que de momento no parecen dar las fuerzas ni la inteligencia colectivas, digamos. Sin embargo, ¿cuándo empezar? ¿Cómo comenzar a construir un mundo nuevo mientras se confía en el viejo? Nuestras respuestas generalmente no están en el pasado. Incluso cabe hacer nuevas preguntas. Si es que hay una intención de ir al fondo de nuestros problemas y no entretenernos con los fenómenos superficiales del capitalismo. Ese es el cierre del artículo y de momento el cierre de la presentación. Sí. Gracias.